y fueron 6 meses, o sea, yo venía también del formato de un año, y sin duda noto mucha diferencia en mí que con el formato anterior. Wow. Mi nombre es Valeria, soy de Uruguay, Montevideo, Uruguay. Trabajo en comercio exterior, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Ya trabajo en el área hace bastante tiempo, lo cual el inglés es parte de, o sea, lo necesito y lo uso casi todo el tiempo, dependiendo de los clientes que haya. Pero sí, en el último tiempo me ha pasado de tener más contacto directo con clientes del exterior, hablantes de inglés. Y bueno, nada, me pasaba lo primero que, no sé, por ejemplo, no sé, me llamaban y yo no atendía, cortaba el teléfono. Cortaba, o sea, posta. Y nada, o sea, o les decía, no sé, ay, no, sorry, no te pude atender, les escribía enseguida y tal, como que medio que la llevaba escribiendo o por mail, como siempre suelo hacer. Pero eso también, o sea, siempre me pasó y también, o sea, lo veo re como una traba mía, pero también en general es como también relacionado con la parte de no animarse o de no tener la confianza, no tanto por decir, yo siempre igual me decía a mí misma, no puedo hablar inglés, entonces era como que, si lo atiendo no le voy a entender, no voy a saber qué decirle, no lo atiendo. Pero en realidad es también la parte de confianza que acá en Real English, o sea, la trabajamos pila con respecto al poder comunicarnos sobre todo, y no solo el hablar bien, que yo también venía del mundo también de hacer inglés en institutos, de toda la parte de programas con gramática, todo lo básico, que obviamente es la base y te sirve, Obvio, sí. pero después como que no podía salir de ahí. Siempre estaba en eso de, voy a decir una oración y me la decía a mí misma, a ver en qué tiempo estoy, qué verbo, pasado, presente, persona, qué sujeto, era como que, y mientras me armaba eso, lo tenía que ir diciendo y tenía errores. Claro. Entonces, y ahí como que la comunicación se hace lenta o muy como intentar que sea perfecta y la realidad es que, o sea, el tema está en hacerte entender y que la comunicación, o sea, es universal la comunicación. Ahora como que lo entiendo más allá de los idiomas. Wow, algo que trasciende el inglés. Exacto, que acá lo trabajamos pila. eh, y nada, y como que fue como un clic que hice. Y por eso yo ahora, tipo, me llaman, no importa de dónde, y bueno, los atiendo, y obviamente a veces capaz que lo importante es entender el contexto y, y bueno, y tratar primero, o sea, escuchar bien, no eso de, ahí está, ya le tengo que decir hola, ¿cómo estás? Y tipo ya, no, o sea, güey, escuchar, tranquila, ver, y bueno, y después ir armando la comunicación. Uy, Eh, qué importante eso, porque uno a sí, veces, de tanto, de esta narrativa de instituto, por ahí se queda en que, bueno, primero voy a escuchar, a ver, entendí, listo, ahora voy a contestar, pero es algo que en realidad se va construyendo con la otra persona, ¿cuál es el contexto, como dijiste vos? sí, ¿Qué me está sí. queriendo decir? No le entendí, bueno, lo voy a preguntar de nuevo, vamos entre los dos ir armando el sentido de esta conversación que vamos a tener ahora. Mm. Exacto, sí, 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 sí. Sí, en eso considero que mejoré un montón. Ujú. eh, y bueno, y como que me siento más preparada para llevar esas situaciones o llevarlas adelante. O sea, no me pongo en eso de, no voy a poder y bueno, no lo hago. Recontra. No, o sea, me animo, tengo más confianza, gané pila de confianza, la verdad. Uh, Sí, sí, o sea, total. ujú. Y bueno, nada, y entiendo eso de que hay que tomarlo como que es parte de la vida, o sea, el Sí, comunicarnos. sí, sí, No sí. importa el idioma, o sea, después vos vas, o sea, donde esté, si no sé, por ejemplo, hago un viaje mañana y no sé, me voy a Egipto, y bueno, me voy a comunicar de la manera que me salga, me voy a hacer entender. Exacto. Usaré el inglés, que es el universal, pero capaz que en una de esas también Uso series. aprendo palabras en árabe y ya me puedo saludar.
Recontra. Sí, 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 sí. Y también, o sea, usar todo tu cuerpo también, ¿no? A veces no Exacto. nos sale algo y nos quedamos bloqueadas en el idioma nada más y nos olvidamos que tenemos gestos, que tenemos manos, que tenemos ojos para con todo eso comunicarnos también. Mm. Sí, Si lo dejamos solamente en el inglés es como mucho, mucho peso. Y sí, otra cosa que habías mencionado, súper importante, es la narrativa que tenemos nosotras con el inglés. Si una dice, no puedo, no me sale, soy mala con esto, como hace un ratito hablábamos del listening, buscas pruebas en todos lados, evidencia de que sí, confirmen que esto que estás diciendo es real, no puedo hablar inglés. En cambio, si yo cambio eso y trabajo en cambiarlo, busco evidencia de que mm, sí puedo hablar inglés. ¿Mm? sí, Porque, como dijiste vos, o sea, hablar no es lo mismo que comunicarse, entonces, bueno, voy a hacer el esfuerzo de entender al otro, de preguntarle qué quiso decir y dejo de hablar y paso a comunicar. Se genera otro tipo de vínculo también. sí. Mm, Sí, ahora recuerdo también, por ejemplo, en clases así de instituto, de, no sé, con el libro, y me ujú, acuerdo que había partes de, no sé, ejercicios que ya no me gustaban. Entonces era como que, ay, también voy a hacer esto, o sea, no, y como que le quita, y encima lo das todo por separado, o sea, como que no está todo unido. claro, sí, sí, sí. Entonces era ciertos, por ejemplo, los ejercicios de gramática, para mí era muy buena, me iba bien, pero después cuando tenía que pasar a unir todo eso, Ujú, no lo podía hacer. claro, claro. Entonces, nada, y eso, y aparte había como cosas que, yo qué sé, ejercicios o no sé, videos, como que no me gustaban. Entonces es como que decís, ay, ta, qué embole esto. Esto se da solo en inglés, no en la vida real. Es como que también lo pensaba así. Sí, 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 sí. Esto que hablábamos hace un ratito de, bueno, vamos a escuchar 8 hablantes sin contexto haciendo tal cosa y bueno, entendé y respondé. Me hiciste imaginar, mientras ibas contando eso, me imaginaba la página de un libro de inglés que dice speaking, grammar, listening, todo Exacto, en pedazos sí, aislados sí, y si ese día no se ve speaking, solamente se ve grammar, bueno, ya está, te olvidaste de hablar sí. ese día. Sí, sin duda lo que decíamos también, de que, por ejemplo, en el listening, que es verdad, que en general como que no, en- como que no te va muy bien, o sea, Ujú, y ya te queda eso de que, yo cuando escuche no entiendo, o re, en el speaking me trabo, siempre me trabo. ujú, Y no, hoy por hoy me sigo trabando, pero manejo la situación, o sea, eh, sé cómo usar las mismas herramientas que uso en español, las uso en inglés. tal cual, tal cual. Sí, es empezar a hacer como ese puente, ¿no? Entre, ¿qué vos dijiste? Va más allá del inglés. Es algo que también está en español, que lo podés tener en cualquier idioma. Sí, 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 sí. total, total, total. Qué importante eso. Re. Sí. Contame un poco sobre tu experiencia dentro del programa. ¿Cómo te sentiste cuando empezaste? ¿Tenías dudas? ¿Cómo las fuiste manejando? ¿O cómo te fuiste sintiendo? Bien, bueno, yo venía de ese mundo Ujú, y también con cosas personales y nada, eso, de siempre pensando traduciendo en mi cabeza todo el tiempo de español a inglés. ujú, Yo también con el tema de speak, o sea, como que pensaba que no podía hablar, era la parte que más me costaba, y también la escucha. Y me pasó, o sea, ya en la primera clase que tuvimos en la videollamada, no sé, te súper entendí enseguida. No sé si la forma de hacer las preguntas o de hablar, o que hablamos cosas básicas, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima? No sé, ¿qué hiciste? Y como que cada clase te entendía más, ujú, ujú. incluso escuchando palabras, o sea, vocabulario que ponele fui adquiriendo o Sí, no recordaba. Eh, Nada, en ese sentido, o sea, hubo un antes y un después. wow. Más o menos al principio, hasta, no sé, mitad del programa en adelante, como que destrabé esa parte. Y bueno, y en la fluidez, sin dudas, mejoré pila. O sea, pero te digo, sobre todo por la confianza y por entender de que el inglés es como el español, o sea, que no lo tenía que protocolizar. No, Wow. no sé cómo explicarlo, o sea, yo venía como de ahí, ¿entendés? Muy inglés libro. Sí, 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 sí. Totalmente. Con esto de protocolizar es que hay una diferencia muy grande entre el inglés de manual y el inglés real. Uno cuando está aprendiendo inglés de manual, uno aprende oraciones.
una oración tiene esto, esto y esto. Sujeto, verbo, predicado, no sé, artículos, no sé, possessive adjectives, adverbios de frecuencia. Y uno como que se sabe muchas categorías y bueno, Sí, debería haber esto, esto y esto. En una oración. Pero cuando uno está hablando, no está hablando en oraciones, porque acá mismo, en esto que estoy diciendo, no hay un punto, no hay una coma. es Hay verdad. y esto, y aquello, y tengo que empezar a salir de, ok, esta era una oración, a hablar de manera más libre. Y ahí está el protocolo o esas reglas que nos aprendemos. Y Sí, hay que ir total. sumando, y se me ocurrió esta idea, y la agrego, y lo quería decir de esta forma, no me salió, bueno, lo repito, lo digo de otra forma, me miraron con cara de, ¿qué? Bueno, no es repetir la oración, sino explicarlo de otra forma, es buscar otras estrategias que no van, o que van más allá de la oración. Sí, Eso total. lo que nos pasa. Pero nunca lo hacemos consciente en español, nunca decimos, che, en español no estás hablando en oraciones. Es verdad. Como que, bueno, aprendiste algo en la escuela de eso y por ahí después nunca más se vio, nunca más se tocó. Eh, Sí. y es otra cosa, es la comunicación. Mm, re. Otra cosa que me interesa es, ¿qué te parecieron los contenidos del programa? Porque no trabajamos con libros. Sí. Súper eficientes desde que arrancamos, con como de lo más general, capaz a lo más específico, eh, y vimos cosas, o sea, como universales. El tema, me acuerdo el primer video ese de la tonalidad, el volumen, que, o sea, todos lo usamos, no solo en inglés importa. Eh, y nada, o sea, eso estuvo bueno. Y después toda la parte de entonación, de juntar las palabras, Bueno, los diferentes sonidos en las palabras y todo eso, nada, está bueno, o sea, incluso ahora cuando, no sé, ve una película o una serie, como que me doy cuenta de que entiendo mucho más, wow. sí, Wow, qué bueno eso, y que puedas aplicarlo también a la vida real, a lo que uno hace en el día a día. Em, una parte la estudiamos y la ponemos en práctica, pero después podés ir reconociendo que quizás esta actriz en esta serie hizo énfasis en esta palabra, ¿m? sí, eso, el O lo dijo de énfasis, esta forma. Sí, 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 sí. O quizás cosas que antes no entendíamos, no las entendíamos no porque nos faltaban las palabras, sino que en la conexión de las palabras se pierden algunos sonidos. ¿M? Y lo tengo que saber, lo tengo que hacer visible porque si no caigo en contenidos muy vacíos, como por ejemplo, ¿cómo decir estas palabras en inglés? No sé, what you doing. Nadie te explica por qué lo decimos así, sino como sí, repetir estas formas de decir el inglés canchero. sí, total, Tiene que haber un porqué para eso. Mm, sí. sí, sí, sí. ¿Qué te parecieron también los videos o las actividades que hacíamos en el programa? Es la técnica esta de ver el video antes de la clase y para entender, para ver el tema que íbamos a ver, Ujú. es- estuvo buena, lo fui adquiriendo. A lo primero capaz que no sé, en un momento dije, pa, que embole, y, pero no, o sea, sin dudas, o sea, sirve porque es como una entrada al tema, y no que, ay, hoy vamos a ver tal cosa, y mientras que te cae la ficha de lo que vas a ver y entender, Claro. como que esa preparación previa a la clase está buena. Uy, qué bueno. Qué bueno Sí. saber eso, porque yo súper No, posta, preparada. a mí me sirvió. Sí, sí, sí. Pero me re interesa que cómo pensabas eso al principio y yo al Sí, o final. sea, por un tema de decir, pa, tendré el tiempo, ay, los videos capaz que son largos, no sé, está bueno que sean cortos dentro de todo, o sea, Ajá, como claros y específicos, eh, pero sí, capaz que en algún momento dije, no sé, capaz que no, y después tener la clase y me olvido, no sé, pero no, al contrario, o sea, me pasaba incluso de que los iba viendo como particionados, o sea, los veía una vez entero y después decía, bueno, pero pará, ahora me está preguntando tal cosa, bueno, iba y ponele, lo veía de nuevo, ujú, incluso en varios días, antes de, porque a veces me pasaba que, no sé, los veía un domingo y la clase la tenía el jueves. claro. Eh, pero está, eso la verdad funcionó, o sea, al menos a mí me funcionó. Ujú, ujú. Y después, bueno, la instancia de la clase sin dudas, o sea, reayuda toda esa parte primera que hablábamos de cualquier tema y salían temas varios. Nalgas. Y sí, eso está bueno. Incluso yo me fui dando cuenta de que a lo primero como que vos me hacías preguntas, yo respondía,
y tal tema, ponele que lo tratábamos, pero hasta ahí. Bueno, ahora que sí, estábamos como muy en el formato de vos guiame, y después, a medida de las clases era como, ay, y yo te traía temas. Sí. O sea, no sé, te hablé hasta de, me acuerdo de Montevideo en ya no sé qué, pero o Ajá. sea, te traje temas tipo onda, nada que ver, y yo me animaba a traerlos, que Eso es eso buenísimo. también lo vi. Eso es buenísimo. Sí, sí. Y Sí, súper importante, porque ahí deja de ser una clase con una facilitadora de la clase, ok, vamos a hablar de esto, y aquello, y cómo estás, y bueno, en base a eso surge un tema, sino que realmente se empieza a construir de a dos. sí, sí, total. Lo haces tuyo y es como una conversación real, es una conversación real. La idea es como ir hacia ese Sí, lugar, total, una conversación real, sí. ¿sí? Dos personas que juntas están pensando, bueno, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué me pasó a mí? Vamos a hablar de estas cosas. Y creamos juntas el contexto. Sí. Y deja de ser tanto contexto clase. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo el programa? Toda la parte de sonidos, de entonación, de cómo hablamos, cómo movemos la boca, de dónde sale el sonido, si más de atrás, de adelante, todo eso me gustó bastante y como que entendí la importancia que tiene para la escucha y para el habla, o sea, para hacernos entender o dar entonación cuando queremos y cuando no, que no es lo mismo hablar de una forma todo el tiempo, a usar las emociones, o sea, que en español lo tenemos súper incorporado, pero en inglés pensamos de que como que viene así de manual y no. Sí, sí, sí. Con que yo conjugue perfecto, se va a entender lo que quiero decir. Exacto, sí, mientras la gramática sea exacto, como que está todo bien, pero capaz que no, que no se entiende o como que puede haber errores, porque yo quise decir algo y se interpretó de otra manera. Tal cual. Sí, esa parte está buena y aparte lo ves todo el tiempo. Ahora como que te digo, cuando veo películas y todo, o sea, como que capto más todo eso. Yo Re como que lo tenía muy despersonalizado el inglés. O sea, despersonalizado. sí, del hablante en inglés, o sea, era como que yo cuando escuchaba intentaba buscar eso, la oración perfecta, a Ah, ver en qué tiempo está, a ver, dijo esto, o sea, pero como que no lo tenía unido a la persona. ahí va. Ahí Sí. entendí el concepto. Me encantó. Fue como, O sea, estoy creando ideas a full, me encanta, me pero encanta. no, de verdad, o sea, lo puedo poner en palabras ahora, o sea, o sea, estoy haciendo como un repaso rápido Sí, sí, de, sí. de lo que a mí me fue pasando. Qué bueno esto que estás O sea, diciendo. yo me siento, te digo, mucho mejor, más confiada, entiendo. O sea, sé que hoy o mañana viajo, me re voy a animar a hablar con cualquier inglés. Y no Eh, inglés. y no inglés, exacto. O sea, voy a tener conversaciones en inglés. Con el trabajo lo mismo. ¿Alguna situación que haya cambiado, alguna experiencia que hayas tenido en el trabajo usando el inglés? No, o sea, ahora actualmente me pasa eso. O sea, alguna que otra llamada, Ujú. por WhatsApp también hablo. Bueno, he mandado audios que tampoco lo hacía. ¡Ey! ¡Qué Sí, bien! sí, sí. Y para redactar también estoy como más canchera también, o sea, yo también siempre redactaba y ponele iba al traductor para comprobar. Ujú. Y nada, o sea, redacto y tampoco me preocupo tanto por lo perfecto, porque yo ahora que entiendo toda esa parte, cuando recibo mails, hay veces que no vienen gramaticalmente correctos, vienen como más como hablados, o sea, te escriben como hablan. Recontra, recontra. Sí, Yo sí, sí. pensé que como que, yo qué sé, empezás a decir, bueno, pero escrito tiene que ser un poco más formal y todo eso, pero también depende la relación que vos tengas. O sea, a lo primero será más formal, pero después empezás a hablar un poco más fluido, Recontra. incluso en los correos. Sí, 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 sí. Y aparte, hay que pensar, viste, de quién viene este correo. Nosotros Claro, que aprendimos de manera de manual, o sea, lo tenemos protocolizado. Entonces, salir de eso y ver una persona que por ahí lo aprendió de otra forma, no va a sí, tener las mismas convenciones. sí, sí, total. Muchas veces nos quedamos buscando ese error, tipo, ¿por qué lo dijo así? Qué raro, Sí, ¿sí? Y desenfocándonos de lo que importa, que es qué es lo que me está queriendo decir, cuál es el mensaje eh, en el fondo o en el corazón de este correo. ¿Qué se me está queriendo decir? sí, Mm. sí, sí, total. Me gusta el pasaje de cortar la llamada a mandar audio en WhatsApp. Es un Sí, montón. sí, 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 Muchas veces como que estamos con el test o el ejercicio que sale bien o mal, pero nos olvidamos de escucharnos. ¿Mm? Entonces ahí es cuando es importante
o grabarse o volver a Sí. escucharse y hacer como Bueno, esa parte también estuvo buena de hacer videos y grabarme Ujú. para ver, eh, o sea, el avance y cómo vos te expresás. Sí. Sí, eso está bueno también. ¿Qué notaste en el primer video o los últimos videos o en ese tiempo? Y mucho más suelta, o sea, mucho más natural, más real, tal cual. Sí, 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 sí. en el primer video era muy de manual y como tratando de lo que diga se entienda y quede bien y no pensando tanto en la fluidez y en que en inglés también hay pausas, hay trabas, quiero decir esto, no, pero era esto, o sea, como que todo ese mundillo, nada, y que está bien y que no queda como que va a ser un error, porque claro, yo también tenía eso en la clase, obviamente te lo corrigen, te dicen, pero no, o sea, si estamos en este tiempo tenés que hablar así. Ujú, Y claro, ujú. después en la vida real, hablas en todos los tiempos, o sea, al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Entonces, llevándolo a un ámbito de trabajo, una reunión, o sea, como que sacarme ese peso está bueno porque te hace ser más natural y también te perdés el miedo a equivocarte. O sea, Tal yo cual, tenía mucho miedo a equivocarme. tal cual, tal cual. Uf, eso es súper importante, porque era esto que hablamos hace unos minutos, llevar la conversación de clase a una conversación más real. Y la idea es que cuando estés en una reunión de trabajo no sientas que o alguien te va a juzgar o alguien te va a Sí, corregir. ¿M? sí, La oración tiene que salir perfecta y primero la tenés que armar y que vas a tener que usar un tiempo particular. Porque nada de eso está ocurriendo. O sea, no estamos aprendiendo este verbo ahora o este tiempo. Estamos claro. Mm, Sí, sí, total. Eso sí, como que nada, o sea, no sé si, creo que, no sé, en el cuarto mes, ujú, como que sentí esa diferencia bien notoria. También me pasó en un momento eh, que me vuelvan los fantasmas, eso creo que lo hablamos en clase en un momento. ujú. Sí, eh, no me acuerdo por qué tema puntual fue, pero nada, aparecieron y era como que, bueno, lo tengo que expresar eh, y nada, después lo hablamos y nada, como que es normal, o sea, en español también te puede pasar, o sea, recontra, recontra. no llevarlo al no voy a poder hablar inglés, que era como, que me lo decía todo el tiempo, o sea, hacía cursos, todo, avanzaba a nivel, esto, lo otro, pero decía, no puedo hablar inglés, no puedo hablar inglés, no. Es esa evidencia que vamos buscando. Sí, sí, sí. Por eso también decidí buscar algo así alternativo, porque yo hice hasta el B2 completo, o sea, el siguiente año era el Prefers, Sí, que mi idea es en algún momento poder tenerlo sola, yo qué sé, por decir, bueno, lo tengo, eh, pero sentía de que si seguía avanzando, no se iba no lo iba a poder volcar en mi vida laboral, que era lo que más me interesaba, que me interesa en este momento, que es poder hablar natural, ya sea en un viaje, ya sea en el trabajo, o sea, comunicarme bien. Entonces recontra. decidí como que hacer esa pausa y buscar algo así, y bueno, y te encontré, Me acuerdo de esa conversación que tuvimos en enero, porque era como, bueno, tengo este camino, que es el camino sí, que vengo haciendo. ¿Cómo con el FIRST, por ejemplo, podría aplicarlo en el trabajo? O sea, ¿hay alguna forma de el resultado aplicarlo? ¿O primero tengo sí, que hacer el proceso de sentirme distinta con mi inglés? Y después con eso, todas las opciones son re válidas, son posibles, se pueden hacer, pero con una narrativa interior distinta. Y ahí es súper importante esto que vos decís, los fantasmas van a volver siempre, siempre de alguna manera, porque está instaurado, se nos instaló ese chip en la cabeza. El otro día me hice una pregunta medio filosófica, ¿qué es la autoestima? ¿La autoestima es sentirte bien con vos misma todo el tiempo? ¿O es algo más? ¿Qué pasa cuando no te sentís muy bien con vos misma? ¿Es ese día no tenés autoestima, tenés baja autoestima? Ok, claro, ¿qué pasa con el inglés? ¿Es hablar bien todo el tiempo o entender que, bueno, mi inglés va a tener errores como todo el mundo y sin embargo estoy acá hablando inglés? Eso sí, piensa en el inglés, en sí, vos, en inglés. Mm. Y súper importante eso de charlarlo, porque si no está como, nada, tenés el resultado, punto. Ya está, listo, caso cerrado. sí, 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 Tenés esta nota y ya tendrías que sentirte bien o mal, como sea, y ya está. Mm. sí, es verdad. Así que nada, súper bueno eso. Y creo que la última cosa que te quería preguntar es,
¿Qué le dirías a alguien que tiene ganas de empezar Real English, pero no se anima, tiene dudas, está ahí como pensando, ¿podré? ¿Tendré tiempo? No, que se animen, o sea, que si están en más o menos en esta situación de también de años haciendo inglés, pero al momento de hablar o escuchar, sentirse como que no va a poder o medio que perdido, eh, este tipo de cursos, o sea, reayuda para toda esa parte, y acá se trabaja mucho, o sea, la parte emocional, de comunicación, del inglés real, o sea, de la vida real, no tanto pensado para llegar a una nota, o sea, para salvar el examen, sino más o sea, para la vida, que es lo que, en fin, lo que más necesitamos. O sea Total. que nada, que se anime y sin dudas, obviamente, que eh, tiene que haber compromiso, por supuesto, porque yo podría no haber mirado ningún video o, no sé, meter una clase cada 15 días y el resultado no iba a ser el mismo, sin dudas. Eh, pero no, no, o sea, que se puede y que sirve para toda esta parte de ver al inglés, de amigarse con el inglés. O sea, yo realmente me amigué con el inglés, posta. ¡Eh, qué Sí, bien! ¡Qué bien, sí, qué bien! Súper importante esto, todas estas tres cosas que dijiste al final. Amigarse es también un compromiso que uno asume. eso sí, 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 es como, ¿qué tantas ganas tenés de salvar el examen? Que uno salva el examen y después se olvida lo que sí, pasó. total. O de que haya un cambio más profundo, una transformación interna de cómo. Sí, eso, sí. Y eso viene de la mano del compromiso. Vos en un momento dijiste algo así como, no sé si voy a poder con el tiempo, con los videos, llegaré a hacer. Sí, exacto. En el compromiso mismo te vas demostrando que sí podés, que para amigarte requeriste de otro tipo de cambio, como me comprometo, lo hago, Sí. y eso es súper, súper importante, súper importante. No, y para ser más específica, o sea, yo venía de un formato de dos clases por semana, de, no sé, 1 hora y media, dos, Sí, tipo, libro, programa, y nada, pensando también, o sea, en test, hay ejercicios todo el tiempo, sí, y mi resultado a fin de año, o sea, llegaba apenas. claro. Sí, sí, eh, sí. y pasé a tener una clase contigo por semana, a prepararme, a ver el tema, hacer los ejercicios las tareas en realidad, porque no eran tanto ejercicios, Bien eran ahí. como más tareas, como más pensadas. Sí. eh, y fueron 6 meses, o sea, yo venía también del formato de un año, y sin duda noto mucha diferencia en mí que con el formato anterior. Wow. Que con ese formato por ahí estamos años y años Tal repitiéndolo cual. una y O sea, otra como vez. te digo, yo tenía la posibilidad de continuar, pero decidí hacer una pausa y decir, no, necesito afianzarme, necesito otra cosa. O sea, al final lo venía pensando hace meses. O sea, Wow. llegaba, o sea, fue en enero que hablamos, Sí, eh, porque en marzo yo me tenía que anotar para empezar el el siguiente curso. nivel. Sí. Y no, decidí hacer diferente y bueno, me estuvo bien. Fue una decisión acertada.